ti brilla la luna en lo alto de la esfera, sin ti dan las estrellas y el sol con llamas bellas ilumina lo creado. Por ti brotan las plantas, el árbol da sus frutos, el campo reverdece y el vástago florece al huir de lo creado. Por ti vuelan las aves, volteando sus cantares, arrullan los pichones y trinan los gorriones, alegría de lo creado. Por ti pasa el rebaño, balando en la campiña, por ti ruge la fiera, que impera en la pradera, y el vigor de lo creado. Por ti marcha a la escuela, silbando el estudiante, el hombre va al destajo, él ama su trabajo, a construir lo que has creado. A ti reconocidos, brindamos nuestras obras, haremos de este día un himno de armonía por el mundo que has creado. Buenos días, luz y sal, hermanos. Hoy Dios nos regala otro día para disfrutar de la vida. El día de hoy, pues nos toca
ver nuestra última lección de primero, titulada, La Divina Institución. Pero antes de empezar, me gustaría hacer un breve paréntesis para decirles dos cosas. La primera es que el equipo de servicio hicimos una pequeña sorpresa para todos ustedes. Espero y les guste. Eso será al final de la lección, para que se queden. La segunda es que también me hubiera gustado que se hubieran podido conectar a la sesión de Zoom o Meet. Pero pues, dada la situación, aquí está la lección. Sin más, empecemos con esta bonita lección. Pues bien, como ya les comentaba, la lección se titula La Divina Institución y nos dice como subtítulo: Cristo quiso hacer de su iglesia, una sociedad perfecta. Y pues, eso es lo que veremos en esta lección. Entramos a nuestra lección y vemos y comenzamos con nuestros antecedentes para desempolvar un poquito de lo que ya hemos aprendido durante todo este curso. Y vemos que nos dice, en las lecciones 8 y 9, contemplamos las tres instituciones con que Yahvé dotó a su pueblo, con objeto de hacer de él una verdadera nación, con todas las características que le correspondían. Recordemos que al momento de salir de Egipto, el pueblo de Israel pues solo eran tribus, pues nada más por juntas nada más, digamos, ni siquiera tenían una ley ni una organización como tal. Y entonces, pues esto es lo que les dio Dios. Tales instituciones, nos lo vuelve a decir, el sacerdocio con la función de consagrar a Israel y hacer de él un pueblo santo y de pertenencia de Dios. La realeza, con el fin de gobernar, y la profecía con objeto de enseñar, guiar y amonestar, constituyendo el magisterio. En las mismas lecciones observamos que las tres funciones fueron asumidas a su tiempo por Jesucristo, constituyéndose en el único mediador entre Dios y su pueblo, en todos los aspectos institucionales, como lo vimos en la lección 17, para que vayamos desempolvando un poquito de esas lecciones. Pues sí, ahora vamos a entrar en nuestra lección, la institución eterna. En esta lección contemplaremos al pueblo de Dios a través de los siglos del Nuevo Testamento, con su proyección al fin de los tiempos y más allá, y cómo la moral tiene lugar en este pueblo institucional que llamamos con el nombre de iglesia. Pero, ¿qué es la iglesia institución? La iglesia, como institución única fundada por Jesucristo, es una sociedad perfecta, en las que intervienen elementos divinos y elementos humanos, según fue la voluntad de su divino fundador. Los elementos divinos son aquellos que el mismo Jesucristo dejó constituidos, y precisamente por los cuales el pueblo de Dios quedó establecido como una institución divina. Los elementos divinos son los elementos esenciales de la iglesia, esto es, aquellos sin los cuales la iglesia dejaría de ser institución divina. Por tanto, estos elementos no pueden dejar de existir en ella y son inalterables. En cambio, los elementos humanos son derivados de los divinos. Existen en cuanto que se apoyan en los elementos divinos, como su principio sustentador. Así los elementos humanos resultan no esenciales, sino accesorios. La cuestión aquí es, sé que a lo mejor es un poquito difícil, un poquito enredado de entender todo esto. Al paso de la lección se va a ir entendiendo esto. ¿Cómo podemos entender a los elementos humanos? Los elementos humanos son los que nos ayudan a llegar a Jesucristo y sus enseñanzas. Esos son los elementos humanos. Después vamos a seguirlos vamos a seguir tocando este
tema para que quede más firme. Bueno, como toda institución, tiene una autoridad, pero ¿de quién es esta autoridad o quién le delegó esta autoridad? La autoridad conferida a los apóstoles. Recordemos a este propósito que Cristo declaró estar investido de toda autoridad, de suerte que es voluntad del Padre que todo sea gobernado por Él, por lo que Él tiene toda potestad aún de delegar su autoridad en otros, y así lo hace con los apóstoles, y esto lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20, donde nos dice: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues bien, podemos saber que la autoridad a los apóstoles fue conferida por el mismo Jesucristo. Y a él le fue conferida por el Padre. Entonces podemos decir que Dios mismo le da la autoridad a los apóstoles. Pero aquí nos puede surgir una pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo es que ha sido pasado a lo largo de los años hasta nuestros días, ¿no? Porque a lo mejor podemos mencionar los tiempos de Cristo y pues, es mucho año, tan solo son 2020 años, ¿no? O sea, más o menos. Y se nos hace a lo mejor muy grande ese número. Pero aquí nos dice la lección que la autoridad delegada sin interrupción. Esta es una garantía de continuación de la autoridad delegada en los apóstoles. ¿Por quién fue delegada? Acuérdense que es por Jesucristo. No puede entenderse sino por la transmisión de la misma autoridad de los 12 a sus sucesores, y así de generación en generación hasta el último día. Aquí nos vienen algunas exhortaciones en las cartas tanto a Timoteo y como a Tito, donde nos habla el apóstol San Pablo de cómo tiene que ser un apóstol, cómo tiene que buscarse un presbítero, o sea, un sacerdote, como ahora. Pues bien, entonces, nosotros podemos decir que nuestros sacerdotes tienen la misma autoridad que cuando estaban en el tiempo cuando Cristo mismo les dio la autoridad a los 12. Hay que rescatar esto, porque la autoridad tanto del Papa, del Obispo, de nuestros sacerdotes,
está dada por el mismo Cristo. Y entonces aquí tenemos que ver una cosa. Si el párroco, si el sacerdote, si nuestro obispo, si nuestro papa nos pide algo, hay que obedecer. Hay que obedecer porque no nos lo pide en carácter de persona. Nos pide como en carácter de autoridad por el mismo Jesucristo. O sea, tenemos que entender que es el mismo Jesucristo el que nos está pidiendo algo, hacer algo. Ya sea portar un cubrebocas, por ejemplo, en estas instancias, o a lo mejor tener la distancia entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, las misas. ¿Y para qué? Muchas veces es porque ellos son los pastores son los pastores del pueblo de Dios y es para nuestro bien. Y entonces hay que entender algo. Esta autoridad que les fue conferida a los apóstoles sigue siendo la misma que es la autoridad que ahorita nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, nuestros sacerdotes y hasta nuestros diáconos tienen sobre cada uno de nosotros. Pues bien, lo esencial, inalterable, lo accesorio, mudable. Esto ya lo vimos y yo les decía que es lo que vamos a seguir viendo un poquito. Aquí vemos, de paso, cómo San Pablo respeta con toda fidelidad lo esencial, en tanto que se acomoda a lo accesorio disponible, que esté adherido a la palabra fiel conforme a la enseñanza. Pero también podemos ver que al ir sembrando, como lo vimos la lección pasada, al ir sembrando iglesias en cada territorio que pasaban, en el mundo pagano, acepta lo aprovechable, con tal de que no se sacrifique lo esencial. Entonces aquí es algo que tenemos que rescatar. Nosotros podemos cambiar ciertas cosas, pero no lo esencial, sino que lo esencial es estar conforme a la palabra. ¿Y la palabra quién es? Jesucristo mismo. Pues bien, y también surge esta forma en conferir los poderes, de seguir esta sucesión sin interrupción. Y también, como nos lo dice la imposición de manos como signo sensible de la recepción invisible del poder del Espíritu Santo. Es el modo de conferir el ministerio, el cual siempre se ha de entender como función de servicio. O sea, función de servicio se refiere a que se va a aprovechar, se va a dar al pueblo, a hacer para el pueblo. No es para un beneficio personal. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vemos cómo nuestros sacerdotes muchas veces se sacrifican por el pueblo. Esto es muy importante porque es la manera en que nosotros vemos que se va pasando el poder, donde nosotros tenemos que estar cimentada nuestra fe, que debe decir que nuestros sacerdotes tienen la misma autoridad, y se los vuelvo a recalcar, tienen la misma autoridad conferida por Jesucristo en los apóstoles. Entonces, vamos a aceptar lo que los sacerdotes nos digan, lo que el obispo nos diga, lo que el Papa Francisco nos diga, porque ellos tienen la autoridad sobre el pueblo de Dios. Pues bien, vamos a seguir con la lección. La verdadera iglesia es apostólica. Queda así claro que por voluntad de Cristo, quien confirió únicamente a los 12 poderes y ministerios, la verdadera iglesia fue fundada por Él, es por principio apostólica,
confiada a los apóstoles. Y también queda claro que estos, sabiendo que la iglesia habría de prolongarse mucho más allá de la duración de sus propias vidas, comunicaron a otros más jóvenes que ellos poderes, ministerios y carismas recibidos del Señor, a fin de que la iglesia permaneciera a través de los siglos, plena de eficacia salvífica, en orden a prolongar la misión que el Padre dio a su Hijo, en orden de convocar, reunir, instruir o gobernar y santificar a todos los hombres. Aquí vemos cómo es que Cristo deja poderes y ministerios a los apóstoles. Y entonces, pues, lógicamente, se tiene que cumplir un ciclo de vida. Entonces, ellos sabían que iban a hacerse más viejos cada vez y pues algún día iban a partir de este mundo para pasar hacia el Padre. Y sabiendo eso, ellos decidieron otorgarles eso, no otorgarles, sino pasar ese poder y ministerio a sus sucesores, que son personas más jóvenes. Y así, para que la iglesia llegara hasta nuestros días y aún después de nuestro tiempo, hasta el fin de los tiempos. Entonces, podemos decir que nuestros sacerdotes, obispos y el Papa tienen la misma autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo dio esta autoridad a sus apóstoles, como nos los viene diciendo la lección. Entonces, nuestros sacerdotes tienen la misión de convocarnos, de reunirnos, de enseñarnos, de gobernarnos y tienen la misión de ayudarnos a alcanzar la salvación. Aquí cabe decir que muchas veces nos rehusamos a lo que nos diga el sacerdote, porque a lo mejor hay veces que pensamos que tenemos mayor conocimiento que él, pero vemos que él tiene todo el poder otorgado por Jesucristo mismo para gobernarnos, para darnos instrucciones. ¿Que para qué? Para ayudarnos a llegar a la salvación. Pero hay veces que somos muy aferrados en eso. Chequemos también nuestras conductas. Pues bien, sí, está claro que los sacerdotes y obispos y el Papa son humanos, pero de ellos tienen el poder que les confirió Jesucristo. Vemos pues que entonces todas sus enseñanzas, todas sus instrucciones, todas sus reglas o todas sus normas o amonestaciones que a lo mejor nos hacen son para nuestra propia salvación, porque vienen de Dios mismo y hemos aprendido que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, de esa misma manera, es Dios quien nos habla a través de los sacerdotes, obispos y el propio Papa. Y nos dice, hablando de papas, nos dice el primer Papa y su exhortación jerárquica. Exhortación jerárquica se refiere a una invitación a la jerarquía. ¿Quiénes son la jerarquía? Todos los pastores. Háblese de sacerdotes o presbíteros,
obispos, bueno, X. El príncipe de los apóstoles y primer papa San Pedro, haciendo uso de la autoridad máxima de que se dignó investirlo, el Señor Jesús exhorta también a los mismos apóstoles constituyeron para presentar, instruir y santificar al pueblo. Y dice así: a los ancianos, recordemos que anciano significa presbítero, que están entre vosotros les exhorto, yo, anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que está para manifestarse, apacentar la grey que Dios os está encomendando, dada, vigilando, no esforzados, sino voluntariamente, según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que nos ha tocado cuidar, sino siendo modelo de la grey, y cuando aparezca el mayoral, recibiréis la corona de gloria que no se marchitará. Y eso vemos en la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Hemos de entender este título de mayoral como el que da aquí San Pedro a Cristo. Mayoral significa soberano pastor. El rey pastor, que aquí aparece con sentido de servicio, más que de dignidad personal o título honorífico. Vemos aquí que como Cristo vino a servir, asimismo nuestros sacerdotes, ellos también tienen la misma misión, servir al pueblo de Dios. Y yo la extendería un poquito más hacia nosotros. Nosotros también tenemos el deber de servir al pueblo de Dios, de servir al hermano, por lo que salga de nuestro corazón, no para obtener alguna ganancia o para a lo mejor alzarnos, como diría, ¿no? Alzarnos el cuello, sino para servir por el corazón, porque yo amo a Dios y veo en mi hermano al mismo Jesucristo. Entonces, de esta manera, nosotros también vamos incluidos en esa exhortación. No solo nuestros sacerdotes, también nosotros los que ya hemos entendido que Dios nos ama y nos tiene un especial afecto a cada uno de nosotros. Pues sigamos con esta lección. La Iglesia, entidad jurídica. Dado pues que la Iglesia institución posee la legítima autoridad recibida de Cristo, por este hecho quedó constituida como entidad jurídica con capacidad y derecho de emitir leyes y reglamentos a sus miembros, y aún de sujetarse ella misma a normas legales. De este modo, comienza a existir la recopilación de leyes eclesiásticas que conocemos con el nombre de Código de Derecho Canónico. Canon significa regla, norma, que nos dice la disposición de cómo, cuándo, por qué y para qué debe ser cada cosa. En nuestra lección viene una cita que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo del 22 al 29, que nos dice cómo es que a los inicios de la Iglesia se empezó a tomar una decisión con los nuevos miembros de la Iglesia, los nuevos cristianos. Vaya, los que no eran judíos. Recordemos que para los judíos existía una ley, existe una ley que es la de la circuncisión. Entonces, ahí se debatió si los nuevos cristianos debían tener la circuncisión o no.
Y pues bien, en la cita nos dice cómo es que, llegaron a un resultado, digamos, ¿no? Y nos dice que pues solamente que se abstuvieran de los sacrificios a ídolos. Aquí hay algo que mencionar muy importante. También en la cita nos habla algo esencial para la iglesia. Nos dice en una parte que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Entonces, vemos que todas las decisiones son bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver otro ejemplo. Por ejemplo, en el matrimonio. Las personas que ya se hayan casado y más por la Iglesia Católica sabrán que es un proceso que llevan ciertos requisitos para los novios y pues de esa manera se regula el matrimonio. Por ejemplo, algo que se ve en el matrimonio son las llamadas amonestaciones, que son para ver si alguno de los novios no se haya casado antes, ¿no? Y todas esas disposiciones las encontramos en el Código de Derecho Canónico. También podemos encontrar, nos dice los mandamientos de la Iglesia, que otras regulaciones. Dice, de este modo, a través de los siglos, la Iglesia elaboró todo un código cuyas disposiciones regulan su propio modo de ser, manteniendo inmutable lo esencial de Cristo y conformando lo accesorio a los signos de los tiempos. Ordenan la vida y costumbres de sus miembros conforme a la moral cristiana y aseguran el éxito de su bien salvífico entre los hombres. Por ejemplo, se me viene a la mente las encíclicas, los concilios, como el que vimos en la pasada cita, que se hacen en la iglesia, todos a la luz del Evangelio, acuérdense, y que nos dan ciertos cambios en el orden de lo accesorio que es lo humano, de los elementos humanos. Nunca se cambia lo esencial que es Cristo. Veamos, pues, un ejemplo como las misas se hacían antes. Antes el sacerdote estaba de espaldas. Ahora podemos ver, estaba de espaldas al pueblo. Ahora podemos ver que el sacerdote está viendo al pueblo. Esto no quita el momento honroso, glorioso de la misa, pues sigue siendo el punto central de toda la misa. Si se fijan, nosotros no estamos de espaldas cuando nos sentamos o cuando estamos en un lugar, no estamos de espaldas al altar. El altar es la parte esencial de la misa, porque ahí se lleva la consagración. Pues bien, en ese orden podemos ver que las cosas humanas, las cuestiones humanas, se pueden cambiar dependiendo de los signos de los tiempos. Pero hay que ver, en los concilios se ven que ordene la vida y las costumbres para los miembros, que saque provecho el fiel laico, que llegue a la salvación, porque acuérdense que es la misión de la iglesia, que nos viene repitiendo toda esta lección. Pues bien, así como están los concilios, también están las exhortaciones. Esas también son otra parte que es
no son mandamientos, pero sí son cosas a contemplar como nosotros, como laicos. Y como les decía, todo, los concilios, todo es a la luz de la fe y del Espíritu Santo. Es Dios mismo el que ilumina a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y a nuestro Papa Francisco. Y podemos ver que es para el éxito salvífico entre los hombres. Como les iba diciendo, es muchas las variedades de mandamientos. Más a detalle, todo eso de la doctrina social, de los concilios, lo verán pues después en grados como tercero, cuarto,
quinto, sexto, donde ahondarán más sobre estos temas que son de vital importancia para el cristiano, porque tenemos que reconocer que para llegar a la salvación, la Iglesia tiene que también inmiscuirse en temas pues que a lo mejor pueden generar sociales importantes para que podamos resolver la problemática que van surgiendo conforme a los tiempos. La Iglesia es una institución en movimiento, una institución que va cambiando. Esto es lo que tenemos que ver. Y claro está que pues nuestros pastores, sea el Papa, el Obispo y nuestros sacerdotes, se preocupan por nuestro bien espiritual, pero también se preocupan de nuestro bien material para que nosotros también nos ocupemos de nuestro bien espiritual. Pues bien, vamos a ver que vamos a mencionar de las más comunes. Los 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Espero que no lo sepamos. Si no, aquí nos lo mencionan. Y nos dice, santificar los días domingos y otras fiestas de precepto, principalmente asistiendo a la celebración de la Eucaristía de la Santa Misa y absteniéndose de trabajar en ocupaciones serviles, que son aquellas en que primordialmente intervienen las fuerzas físicas. Abstenerse de comer carne y guardar el ayuno en los días que la Iglesia dispone con el fin de aplacar la concupiscencia de la carne, de que se haga penitencia y se perfeccione la vida eterna. Confesar los pecados recibiendo la absolución de ellos por medio del sacramento de la reconciliación, al menos una vez al año, durante la época de Pascua de Resurrección. Este al menos significa que es lo ideal vivir sin conciencia de pecado venial o mortal, deliberadamente, manteniendo para lo cual la Iglesia invita a la confesión frecuente de ellos. Pues bien, yo sé que por temas de la pandemia, temas, pues sí, de esta enfermedad que se está viviendo, no nos podemos acercar al sacramento de la reconciliación. Pero sería más, o faltaría la caridad de parte nuestra si la pidiéramos. ¿Por qué faltaría la caridad de parte nuestra? Porque estamos exponiendo la vida de alguien más y la vida de nuestros sacerdotes. Así como ellos nos cuidan, nosotros también tenemos que cuidarlos a ellos. Porque si bien ven que es una sucesión de poderes, pues quiere decir que fueron elegidos por Dios mismo para cumplir la misión de la Iglesia. Y entonces, como laicos y como pueblo de Dios, tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidar tanto su bien material como su bien espiritual, y por eso es que se pide la oración por ellos. Pues bien, vemos también que, como hemos visto, las disposiciones, reglamentaciones y leyes de la Iglesia son para dotar al cristiano de una segura guía de salvación. No es para más, no es para que los sacerdotes se beneficien, o para que el obispo se beneficie, o para que el papa se beneficie. No, es para nuestra salvación y nuestro bien espiritual. Esto hay que recordar algo que se llamaba obediencia, y a ellos le debemos obediencia, porque sabemos que si Dios mismo los eligió, pues entonces, y Dios es mi Padre, pues entonces Dios quiere lo mejor para mí, no quiere algo más allá, algo extraordinario. Dios quiere que seamos felices.
Dios quiere que llevemos una vida tranquila, de paz, de prosperidad, ¿por qué no? Y para eso también están nuestros sacerdotes, para que nos guíen a esta salvación. Acuérdense que estamos de paso en este mundo. Podríamos decir que construir el reino de los cielos es cuestión de todos, no es cuestión de algunos. Hay que obedecer a nuestros sacerdotes, hay que obedecer a nuestro obispo, hay que obedecer al Papa Francisco o al Papa que esté en ese tiempo. Y entonces, hay veces que nosotros no obedecemos. Obedecemos que hay veces que decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero hay que obedecerlos. Por algo están con nosotros. Por algo Dios nos los mandó a nuestra comunidad. Porque ellos solo quieren nuestro bien espiritual y nuestro bien material. Háblese de que nosotros estemos bien. También hemos visto la moral, cómo es la moral cristiana, cómo tenemos que ser como cristianos. No olvidemos, muchachos, cómo tenemos que ser como cristianos. Pues sigamos con nuestra pequeña lección.
Pues bueno, pues ya no hay más lección, ¿verdad? Aquí termina nuestra lección 47 y con esta lección damos por concluido nuestro primer grado del curso básico de religión. La primera parte nos ocupamos de ver el dogma, que son las verdades que debemos de creer. Y la segunda parte nos enseñó los principios de la moral o modo de vivir la doctrina de Cristo. Pensando que a lo mejor pudiéramos decir que ya se acabó esto, pues no se ha acabado. En la primera parte vimos que Dios nos ama infinitamente. En la segunda vimos cómo debemos comportarnos como verdaderos hijos, cómo es que nos debemos de comportar como verdaderos hijos de Dios. Ahora toca ver cómo tenemos que ser parte de la iglesia y bien, ser luz y sal, reunir y servir. Luz y sal es nuestro lema. Cuando llegamos y nos saludamos decimos luz y sal, ¿no? Pero realmente es lo que nosotros tenemos que aplicar. Ser la luz para este mundo que a lo mejor está en tinieblas y ser sal para ponerle ese sazón a este mundo, ¿no? Porque está desabrido. Pues bien, en este curso nos enamoramos de Dios. Y en este curso también vemos que tenemos que dar un servicio al hermano. Porque como les decía, este mundo necesita amor. Está hambriento, tiene un vacío de amor. Y el único amor que puede llenar al mundo, el único amor que puede llenar ese vacío, es el amor de Dios. Es el amor de Dios hacia los hombres. Y pues bien, esa es la misión de la iglesia, acuérdense. Llegar a la salvación, llegar a la santidad. Pero nosotros también tenemos que trabajar por ello. Yo sé que a lo mejor es mucho pedir, pero piénsenlo así. Cristo eligió a los primeros 12 apóstoles porque sabía cómo eran, sabía todo de ellos. Pues así como lo vimos en esta lección de la sucesión apostólica, asimismo nos eligió a todos nosotros, a ustedes para que tomaran este primer curso, a ustedes para que perseveraran, porque sí, en parte es nuestra propia voluntad de querer hacer las cosas, pero la mayor parte es por el ánimo, el impulso, la generación que Dios nos da en nosotros. Nos da ese impulso, esa pequeña patadita para andar, para seguir. A lo mejor en este curso que fueron llamados, Dios les dio una misión. A lo mejor es distinta para cada quien, ¿no? Pero va relacionada hacia la salvación de los hombres. Entonces aquí hay que ver dos cosas. La más importante es el servicio a los hermanos. Ayudar a encontrar a la oveja perdida, ayudarla a sanarla, ayudarla a amarla y ayudarla y servirla a la vez.
Así como a nosotros alguna vez nos sirvieron, nosotros servir, nosotros darlo. Dar y que se sienta el amor de Dios por medio de nosotros. Eso es nuestra misión. La cuestión no solo es ese sí que tenemos, que como María le dio a Dios para ser instrumento de Él, para que a nosotros nos llegara la salvación. Es un sí. Y verán que aunque nosotros digamos o nos sintamos los más débiles, los más inexpertos, o los que no entendimos nada a lo mejor, o a lo mejor los que no podemos hacer algo, ¿no? O sea, o que no tenemos, supongamos, una habilidad. Yo sé que es difícil, pero en este curso vimos que si no nos dejamos de la mano de Dios, todo lo que parece imposible se hace posible. Dios lo hace, no lo hace nadie más, pero eso sí, necesitamos necesitamos dar ese sí. En la segunda parte vimos cómo ser buen cristiano, pero en el segundo año vamos a ver cómo ser y cómo es la iglesia. De eso se trata el segundo año. Esta es una pequeña probadita de lo que el segundo año se tratará. Después pensaremos en un tercero, un cuarto, un quinto, pero siempre de la mano de Dios. Pues muchachos, muchísimas gracias a todos por permitirme conocerlos, por permitirme aprender de ustedes. Gracias al equipo, gracias al director, a nuestra subdirectora, a nuestra administradora, a nuestros coordinadores. Muchas gracias porque han sido ejemplo y testimonio vivo de qué es amar a Cristo. Sé que es complicado una despedida, pero no es un adiós, porque aunque dejarán de ser nuestros alumnos formalmente, siempre, para cada uno de nosotros, ténganlo por seguro, verán a un amigo, a un hermano, en quien confiar, en quien ver por ustedes. Porque nosotros los conocimos cuando llegaron y yo les platicaba en el equipo de servicio. Yo les platicaba que la verdad cada quien tiene un crecimiento que según es la voluntad de Dios. Cómo quisiera ver a cada uno de ustedes terminando su 13º grado. Espero en Dios que así sea y que nos volvamos a ver en otro grado tal vez. Pues muchas gracias, otra vez les vuelvo a decir.
Muchas gracias a cada uno de ustedes, porque en cada vez que los vea, voy a encontrar a un hermano más en quien confiar. Gracias. Hermanitos, antes que nada quisiera felicitarlos por haber concluido un año de formación en el instituto. Me complace haber estado con ustedes, haber sido parte de esa historia que ustedes culminan en este año. Quisiera mandarles una muy grata felicitación y muchas bendiciones, puesto que para mí es un gusto y un privilegio haber estado con ustedes. Igual que todo mi equipo de servicio, estuvo con ustedes paso a paso. Sé que no fuimos los mejores, pero lo hicimos con mucho corazón. Tuvimos nuestras fallas, en especial un servidor, pero no por eso con ese cariño y ese amor hacia cada uno de ustedes. Me llevo muy gratos recuerdos, muchas experiencias vividas, y que Dios los bendiga. Sigan adelante para que en algún punto podamos ver esto con mayor agrado, podamos vernos, podamos acordarnos, vivir experiencias juntos. Ya no van a ser nuestros alumnos, ahora son nuestros hermanitos, y van a ser parte también ya fundamental de este instituto, de esta obra, que si bien son 13 años, la verdad déjenme decirles que se van muy rápido, y no me queda más que agradecer a todos y cada uno de ustedes por esa interés que han tenido. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo. Hola chicos, mi mensaje para ustedes el día de hoy es: recordemos primero que hablamos en el inicio, hablábamos de la buena semilla. Nuestro curso empezó hablando de la buena semilla. Entonces, ahora, la semilla es la palabra. ¿En qué tierra nos encontramos nosotros? A lo largo de todo este ciclo, ¿en qué hemos cambiado? Ahora, si yo empecé en una tierra, ¿en qué tierra estoy terminando a lo largo de este ciclo? Entonces, también recordemos que muchas veces tenemos una torre de Babel, y esa torre de Babel es el odio, la ira, el rencor. Tenemos muchas cosas dentro que nos separan de Dios. Entonces rompamos esa torre de Babel que todos tenemos para poder acercarnos a Dios con el amor que Él quiere: amor hacia nuestro prójimo, amor hacia todo lo que nosotros hagamos dentro de nuestras actividades. Entonces eso es lo que quiero que entendamos. Recordemos que ese amor es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, y es el amor que renueva, que transforma, que cura, que sana y renueva nuestro corazón. Hagamos ese cambio y recordemos el capítulo de Mateo, capítulo 14, del 26 al 27. Y se los decía en alguna lección, dice: ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, cuando estemos en esa desesperación, ánimo, Él está con nosotros. Gracias por estar con nosotros y Dios les bendiga. Gracias. Luz y sal, hermanos. Hoy quiero felicitarlos porque estamos concluyendo este ciclo. Recuerdo cuando iniciamos el ciclo escolar que les comentaba acerca de que podían faltar solo si estaba lloviendo más fuerte que el diluvio, si estaban más enfermos que Job, si tenían más sabiduría que Salomón y si amaban más que Jesús. Y a pesar de ese comentario que les hice, pues nos tocó vivir una etapa muy difícil con lo de la pandemia. Sin embargo, hoy estamos concluyendo, gracias a Dios y con el esfuerzo de cada uno de ustedes, porque a pesar de todo, de los problemas con la tecnología que tuvimos, aún estamos aquí. Entonces quiero felicitarlos
por su esfuerzo, porque a pesar de todo no se dieron por vencidos, sino que continuaron adelante. También quiero decirles que estoy muy orgullosa de todos ustedes, porque se vio el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes. También de los hermanos que se atrevieron a dar un tema. Pudimos ver cómo cada vez lo hacían mejor, y también pues los que no quisieron dar un tema, pues alentarlos a que más adelante lo hagan. También quiero decirles que pues muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron, y recordarles que no es que ustedes hayan aprendido de nosotros, sino nosotros aprendimos mucho de todos ustedes. De verdad, gracias. Me encantaría darles un fuerte abrazo. Espero que en cuanto pase este tiempo de confinamiento, pues podamos vernos, y cuando estemos en clases presenciales, pues nos veamos en los pasillos y nos podamos dar ese abrazo. De verdad, muchas felicidades a todos ustedes. Gracias. Muy buenos días, chicos. Luz y Sal. Me da mucho gusto mandarles este mensaje, ya que hoy es un día muy especial, pues es la última lección de nuestro curso, y me da mucho gusto de que hayan perseverado pese a las circunstancias. Dios, sin duda, nos ha dotado de dones y carismas para poder seguir en nuestro curso. Muchas felicidades, porque ahora son los nuevos graduados. Espero que ustedes también se sientan muy orgullosos de ustedes, y que Dios los siga bendiciendo y que sigan perseverando, porque esto solamente es el inicio de un camino largo en donde nosotros debemos de darnos generosamente, porque gratis hemos recibido estos dones, y entonces hay que difundirlos y hay que transmitirlos a nuestros hermanos. Les envío un gran abrazo y ojalá y nos veamos pronto, porque seguramente que Dios nos tiene reservados muchos momentos de felicidad como grupo de pastoral. Bienvenidos a esta su casa, la Escuela de Pastoral. Saludos. Hola hermanos, Luz y Sal, buenos días a todos ustedes. Hoy, como saben, es un día especial porque hoy concluimos este curso de Dogma y Moral, al cual todos ustedes fueron convocados y al cual todos dijeron sí. Me da mucho gusto que hayamos llegado a este momento, porque es el principio de un nuevo curso. Se termina e inicia el próximo. Por eso me llena mucho de alegría que hayan crecido y que van a seguir creciendo con sus siguientes lecciones en el siguiente grado. Quiero darles las gracias por permitirme haberlos acompañado. Fue un honor estar con todos ustedes. He aprendido mucho, he crecido junto con ustedes. Por eso le doy gracias a Dios. Y pues no es un adiós, sino un hasta luego, ya que espero que con el favor de Dios nos sigamos viendo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, a la cual estamos llamados a congregarnos para adorar a nuestro Señor Jesucristo, para darle la gloria que Él merece. Espero que todos estén bien, síganse cuidando mucho, y pues esperemos la hora en que podamos volver a reunirnos. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. Este mensaje es para los de primero. Quisiera decirles que se animen a dar servicio y continúen con su labor pastoral. Sobre todo acuérdense que el que vino a servir a los demás. Entonces ahora es momento de que ustedes sirvan a los demás. No se olviden de él. Ya una vez que están dentro de él, no se dejen llevar por la tentación de ya saben quién, que no lo nombro mejor, y que realmente sigan esa luz. No dejen eso
y sobre todo si ya están en gracia con Él, sigan con Él, únanse, guíanlos. La verdad me gustaría ver mucho a cada uno de ustedes dando servicio y haciendo cosas. Todo es posible, acuérdense que todo es posible. Y entre más entreguemos a nuestra obra, van a ver que va a ser recompensado. A lo mejor no monetariamente, pero sí con muchas cosas que lo van a ir viendo poco a poco. Les digo que se animen y que adelante, que lo lleven adelante como debe de ser y que no dejen de asistir a pastoral. Pasó la pandemia, es un ejemplo, pero hoy están vivos y eso quiere decir que Dios los necesita. Y sobre todo, los necesita que sigan preparándose y dar servicio a los demás. Anímense, por favor, anímense, todo es posible. Y si necesitan ayuda, aquí un servidor se las puede dar. Que tengan un excelente domingo y se la pasen súper con todos sus familiares. Cuídense. Pues, para finalizar esto, hoy yo les quiero decir que sigan adelante en su formación, en encontrar y reencontrarse con Dios, encontrar ese amor que Dios nos da todos los días y que este primer año fue una probadita de lo que Dios nos da. Pues hermanos, hoy terminan este primer año. Espero en Dios que podamos verlos terminar a cada uno de ustedes hasta el 13º año. Recordemos que tenemos que tener un espíritu de servicio, un espíritu de amor al hermano. Eso que nunca se nos olvide, hermanos. Eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores cristianos cada día. También quiero hacer una mención muy importante de que a lo mejor nosotros nos consideramos que no podemos, pero sabemos que nosotros podemos hacer otras cosas. Tal vez no estamos llamados a ser un coordinador de grupo en este momento, pero podemos tener otros más servicios que darle a los hermanos y a nuestro Señor. Pues bien, hemos acabado, hemos concluido. Enhorabuena, muchachos. Espero volverles a dar alguna lección, a lo mejor algún día ser su director, o pues lo que Dios disponga para cada uno de nosotros. Acuérdense siempre estar en la disposición de Dios. Muchas gracias por todo lo que me han dado, por todas sus enseñanzas, por esa apertura de que un joven les pueda transmitir algo. Eso me llenó muchísimo. Otra vez les digo, muchísimas gracias. Y pues aquí voy a estar para lo que necesiten. Pues espero volverlos a ver presencialmente, ¿verdad? Cuídense mucho, aquí estamos.